Hola, hola, ¿qué tal, señores, señoras? ¿Cómo han estado? Muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión para hablar sobre un tema más relacionado a la salud bucal y a la salud en general, como siempre lo hacemos, enfocado a la odontología. Soy su servidor, el doctor Alejandro Miliani. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante parecido, similar a lo que estuvimos hablando anteriormente, porque actualmente la valoración de un paciente con historia de hematomas, hemorragias, es un problema clínico que se da frecuentemente. El diagnóstico y el tratamiento adecuado de estos pacientes dependen del conocimiento profundo de los mecanismos normales de la hemostasia y de los análisis que estudian estos mecanismos. La manipulación o tratamientos que se realizan en la cavidad bucal, especialmente aquellos que puedan ocasionar la extravasación de sangre, constituyen un riesgo importante para los pacientes con trastornos hemostáticos, y es de eso que vamos a hablar en esta ocasión, ya que la mejor manera de evitar estas complicaciones hemorrágicas es conociendo adecuadamente la historia clínica detallada del paciente, haciendo énfasis en los antecedentes de problemas hemorrágicos tras alguna intervención, ya sea parto o extracciones dentales, así como antecedentes médicos tanto personales como familiares que pudieran influir en una correcta hemostasia. Por lo que, en esta ocasión, les traigo el tema relacionado a el manejo de los trastornos hemostáticos, siempre desde un punto de vista odontológico. Para iniciar hablando de este tema, vamos a hablar, como siempre, de terminología general para poder comprender aún mejor cada uno de los conceptos que vamos a manejar a continuación. Entonces, hablemos primero de qué es hemostasia. La hemostasia es un mecanismo de defensa de nuestro organismo cuya finalidad es conservar la integridad vascular y evitar la pérdida de sangre ante una injuria externa o interna que pudiesen recibir nuestros tejidos. Y haciendo un pequeño recordatorio, podemos diferenciar dos etapas en la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Recordemos que la hemostasia primaria consta de una fase vascular y otra fase plaquetaria. Es decir, una se va a dar a nivel de vasos capilares, de vasos sanguíneos, y la otra se va a hacer por medio de las plaquetas, de los cuales ya hablamos en los temas anteriores. Pues esas son las que forman el tapón plaquetario que nos van a ayudar a controlar la hemorragia en estos casos de injuria de los que estamos hablando. Tenemos por otro lado la hemostasia secundaria, que ya es la formación del coágulo en sí a base de un conjunto de proteínas que conocemos como cascada de la coagulación, para terminar luego eliminando ese coágulo por medio de una fibrinólisis. Y es así que estas son las dos etapas que generalmente se ven afectadas cuando un paciente está comprometido a nivel hemostático. Entonces, sabiendo las dos vías que nos ayudan, a pesar de que está separada en esta ocasión para cuestiones didácticas, pero son dos procesos que se dan casi al unísono de forma fisiológica para el control del sangrado en una situación de lesión a nivel de los tejidos. Entonces, por consiguiente, la clasificación de los trastornos hemostáticos se van a dividir siempre dentro de estos dos parámetros: las afecciones de la hemostasia primaria y las afecciones de la hemostasia secundaria. Entre las afecciones de la hemostasia primaria tenemos las alteraciones vasculares, que estas pueden ser a su vez congénitas o adquiridas, y las alteraciones plaquetarias, que pueden ser cuantitativas o cualitativas. Y entre las afecciones de la hemostasia secundaria vamos a tener alteraciones congénitas y alteraciones adquiridas. Y es así como, para aclarar todavía un poco más, les presento este cuadro en el cual se presentan los detalles que he estado yo comentando en este momento. Vemos la división entre la hemostasia primaria y las situaciones que pudiesen alterar cada uno de estos procesos. Tenemos por un lado, como podemos ver, dentro de la hemostasia primaria tenemos las afecciones vasculares y tenemos las afecciones plaquetarias. Dentro de las vasculares, como decía yo, teníamos las congénitas como la telangiectasia hemorrágica, los angioqueratomas, síndrome de Marfan y la osteogénesis imperfecta. Tenemos también las que son adquiridas dentro de los problemas vasculares, como la púrpura escorbútica, la púrpura senil, las púrpuras mecánicas y las púrpuras idiopáticas. A su vez, vamos a tener dentro de las afecciones plaquetarias trastornos cuantitativos como la producción de plaquetas, la distribución de las mismas, cuadros de trombopenias dilucinales y trombopenias inmunes. Por otro lado, las cualitativas
serían trastornos de la adhesión de las plaquetas, trastornos de agregación y trastornos adquiridos. Y a nivel de hemostasia secundaria vamos a tener las alteraciones congénitas, que son la hemofilia A, la hemofilia B y la enfermedad de von Willebrand, así como las que son adquiridas, como los trastornos del metabolismo de la vitamina K, las enfermedades hepáticas, coagulación intravascular diseminada y anticoagulantes circulantes. Entonces, ya conociendo cada una de estas situaciones que pudiesen alterar lo que es la hemostasia y aumentar de esa manera un sangrado de forma excesiva en cada uno de los procedimientos que podamos realizar nosotros en cavidad bucal, es que vamos a desarrollar cada una de las situaciones y ver cómo podemos manejarlas para un mejor beneficio tanto para el paciente como para nosotros, y evitar así una situación que en realidad nosotros no queremos que se nos presente. Porque en los casos de que sí se llegase a dar, lo que vamos a encontrar nosotros como manifestaciones generales a nivel bucal de estos trastornos hemostáticos, vamos a tener la palidez de los tejidos y las mucosas, petequias y equimosis, ulceraciones, así como agrandamientos gingivales y hemorragia a nivel de las encías, las cuales las conocemos también como gingivorragias. Entonces vayamos ampliando un poco más de cada una de estas situaciones, cada uno de estos cuadros que pueden presentarse. Y entre estos vamos a tener la telangiectasia hemorrágica hereditaria o enfermedad de Rendu-Osler. Este viene siendo un raro trastorno mucocutáneo que se hereda de forma autosómica dominante. Se caracteriza por la presencia de numerosos hematomas vasculares que afectan a nivel de la piel y de las mucosas. Entre sus manifestaciones clínicas tenemos múltiples telangiectasias en la piel y en la mucosa, hemorragias localizadas generalmente en forma de epistaxis, uremia, hemorragias digestivas y a nivel respiratorio, así como anemia ferropénica y malformaciones arteriovenosas. Y a nivel de cavidad bucal, las lesiones orales se localizan generalmente en la piel alrededor de los labios y en la lengua, así como en la encía, mucosa bucal y con menos frecuencia alrededor del paladar. Y la forma de tratarlas a nivel médico es tomando medidas antihemorrágicas sintomáticas, es decir, generalmente iniciando con una presión local, y en algunos casos un poco más avanzados o más complicados, pues se utiliza la aplicación de trombina. También se puede generar cauterización de las telangiectasias hemorrágicas con nitrato de plata o ácido crómico. Pero lo que nos corresponde a nosotros como odontólogos, el manejo de estas situaciones es el control de las hemorragias que se pudiesen presentar por medio de una compresión local o con agentes hemostáticos, exáresis de estas lesiones en casos protésicos, así como el uso del láser de CO2 como tratamiento para tumores vasculares, manejo antibiótico profiláctico, de lo cual hablamos en temas anteriores. Voy a dejar como siempre aquí una indicación, una tarjeta en la parte superior para que ustedes puedan ampliar de ese tema, y controlar adecuadamente la succión en las zonas que estén lesionadas para evitar rompimiento de más vasos capilares. Tenemos también así las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas. Estas son una enfermedad que se caracteriza por una disminución en las plaquetas. Está causada porque los órganos inmunitarios producen anticuerpos contra las plaquetas mismas, lo que hace que el vaso reconozca a las propias plaquetas como células extrañas y las destruya por consiguiente. Estas púrpuras trombocitopénicas se van a dividir en púrpura trombocitopénica aguda y crónica. En las agudas, las características generalmente que se presentan es que se da más frecuente en niños, es de inicio súbito, presentan hematomas, hemorragias y petequias, y está bastante relacionada con lo que son infecciones virales. Suele ser generalmente autolimitante, es decir, pues eventualmente ellas mismas ceden y la lesión pues termina desapareciendo sin tratamiento alguno. Por otro lado, las crónicas se dan mayormente en adultos. Suele ser de inicio súbito o insidioso. Son más comunes a nivel del sexo femenino que en el sexo masculino. La afección plaquetaria se origina idiopáticamente, es decir, no hay una razón a la fecha todavía que nos dé médicamente un origen de las mismas, pero siempre se presentan hematomas y hemorragias, así como petequias y equimosis en la zona de los tejidos. A nivel de cavidad bucal, vamos a encontrarnos con que la trombocitopenia suele ser el primer signo de esta enfermedad. Siempre, al igual que en otros tejidos externos, vamos a encontrar petequias y equimosis y se pueden generar vesículas hemorrágicas.
Generalmente se da a nivel de la lengua, los labios y también a nivel de la línea oclusal o a nivel de la línea alba. Y el paciente refiere hemorragias generalmente parecidas a lo que es la gingivitis, pero sin presentar ningún tipo de señales o signos a nivel cavidad bucal de que esta sea la patología de la cual estamos hablando o manejando en ese momento. Médicamente, estos cuadros se van a tratar principalmente a nivel de administración de corticoides, así como en casos más graves o más avanzados, en los cuales se puede incluso realizar una esplenectomía. Como odontólogos, si se nos llegase a presentar esta situación en nuestra consulta, debemos de mantener una buena higiene y un tratamiento periodontal adecuado en estos pacientes. Hacerles ver que es de alta importancia que ellos mantengan una adecuada higiene oral para evitar realizar tratamientos que pudiesen necesitar algún tipo de intervención quirúrgica. Hay que realizar un manejo adecuado de las hemorragias gingivales con enjuagues a base de oxidantes, un apoyo por medio de la biométrica hemática para poder conocer los valores celulares a nivel hemático de estos pacientes. Se recomienda que el tratamiento bucodental electivo se realice únicamente cuando el paciente presente niveles plaquetarios mayores a 50.000 unidades por milímetro cúbico de sangre. Cuando se presenta una hemorragia postoperatoria, estas se pueden controlar por medio del uso de colágeno microfibrilar y otros componentes hemostáticos de los cuales vamos a mencionar más adelante. Hay que tratar de evitar los AINES de tipo salicilato y los tratamientos de urgencias que de verdad puedan manejarse cuando el paciente esté con unos niveles plaquetarios mucho más estables. Cuando el paciente presente cuadros trombocitopénicos graves, podemos realizar o debemos realizar tratamientos endodónticos que eviten una inflamación mayor, la cual derive en una exposición de vasos capilares más superficiales a nivel de tejidos, antibioterapia y manejo paliativo del dolor. Hablemos también de otra situación que pudiese presentarse como una gran complicación dentro de nuestros procedimientos clínicos y mucho más hablando a nivel quirúrgico, como es la hemofilia. Este es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada, y esto lo que va a realizar es que se presenten hemorragias tanto espontáneas como después de un procedimiento operatorio o una lesión traumática, lesiones las cuales son difíciles de controlar y van a presentar un sangrado abundante. La hemofilia también se va a clasificar en dos tipos, la tipo A y la tipo B. La tipo A se define como una anomalía congénita del factor 8 de la coagulación sanguínea. El tipo de herencia de esta hemofilia es recesiva y está ligada al cromosoma X, es decir, quien más lo presentan son los varones. La hemofilia B, también llamada enfermedad de Christmas, es una coagulopatía congénita secundaria a una anomalía cuantitativa o cualitativa del factor 9 de la coagulación. Es decir, este factor 9 es el que se ve afectado de forma cualitativa o en cantidades, lo cual no permite que se dé la coagulación adecuadamente. A nivel clínico, lo que vamos a observar en estos pacientes es que suele presentarse hemorragias espontáneas a nivel de las mucosas, articulaciones y tejidos blandos, así como en los músculos, el sistema genitourinario y el sistema nervioso central. Y a nivel de cavidad bucal van a presentar siempre gingivorragias, hemartrosis de la articulación temporomandibular y presencia de pseudotumores de la hemofilia, que no son más que pequeños coágulos en forma de quistes que van a andar rondando a nivel vascular y pueden generar algún tipo de obstrucción en las mismas. A nivel médico se suele utilizar preparados del factor 8 y 9, que son obviamente los que están en déficit, así como los concentrados plasmáticos sometidos a procedimientos físico-químicos de inactivación vírica, tratamientos antifibrinolíticos, y en estos casos generalmente se mantienen las suturas por más de 10 días, a comparación de lo normal que son entre 7 u 8 días, en este caso se deja un poco más, y hay que estar muy pendientes de la prevención de procesos infecciosos crónicos en estos pacientes. A nivel odontológico, el manejo adecuado es la motivación relacionada a la salud bucal de estos pacientes, por lo que hemos hablado anteriormente, para evitar de traer trajes muy agresivos, muy invasivos u otras complicaciones que pudiesen derivar a procedimientos quirúrgicos. Conocer las generalidades de la enfermedad, apoyarnos de exámenes de laboratorio como el tiempo de sangrado, el tiempo de protrombina, el de tromboplastina parcial, así como el de tromboplastina parcial activado y los hematíes. Hay que hacer mucho énfasis en el tratamiento preventivo, como los sedantes de fosas, la aplicación tópica de flúor, la profilaxis y la disminución en la dieta de los carbohidratos para evitar lesiones a nivel del tejido dentario, pues que nos lleve a una complicación, como les he dicho anteriormente, más compleja, que requiera tratamientos más traumáticos.
Debemos siempre mantener una correcta interconsulta con el hematólogo, el uso de dique de goma para proteger lo que son los tejidos blandos durante nuestros procedimientos, y si se llegase a dar, la hemorragia inicial se puede controlar con presión o medidas hemostáticas como la trombina o el colágeno fibrilar. Se puede intentar incluso mojar gasas con anestésico local con vasoconstrictor o humedecerlas con ácido tranexámico para realizar en primera instancia una compresión mecánica de la zona que se ve afectada. Y en el caso que se vayan a realizar cirugías más invasivas, tratar de planificarlas para hacerlas bajo un ambiente hospitalario en presencia del médico correspondiente. Podríamos ayudarnos también por medio del uso de desmopresina en perfusión intravenosa, esto en casos de la cirugía menor, viéndolo como un mecanismo profiláctico. Así como les mencionaba también, podemos utilizar 20 miligramos por cada kilogramo de peso del paciente de ácido tranexámico, así como una infusión simple del factor 8 o factor 9 dependiendo sea el caso. Obviamente estos movimientos requieren de un poco más de experiencia del operador porque generalmente se trabajan todos estos mecanismos o todos estos procedimientos por medio o por vía intravenosa o de forma parenteral. Entonces sí hay que tener un poco más de práctica en estas situaciones. En el caso de no tener esta experiencia, en los sangrados podemos hacer uso también de esponjas de gelatina a base de colágeno, del óxido de celulosa, los tampones de fibrina o trombina o apósitos de colágeno. Se pueden realizar también incluso enjuagues de ácido tranexámico en el caso que haya en el mercado, nos estén escuchando, nos estén viendo durante esta plática, y dejarlas estas por una semana para que puedan hacer efecto. Evitar prescribir analgésicos que contengan ácido acetilsalicílico, como lo hemos mencionado anteriormente, por el efecto anticoagulante que estos fármacos pueden llegar a presentar. Avancemos un poco más y hablemos también de la enfermedad de von Willebrand. Este es un trastorno hereditario autosómico dominante de una parte del complejo del factor 8, es decir, el von Willebrand, el cual es necesario para la función plaquetaria normal, es decir, para que haya una activación de la misma, una activación plaquetaria, y se pueda dar la adherencia, la unión de estas a las paredes del vaso y formar así el coágulo sanguíneo. ¿Cómo se ven afectados los pacientes que padecen esta enfermedad? Estos van a presentar hemorragias mucocutáneas, epistaxis, gingivorragias, metrorragias, que son pequeñas menstruaciones aleatorias y totalmente irregulares. Afecta a ambos sexos, a diferencia de la hemofilia, por ejemplo, que tiene predilección por los varones. En este caso se pueden ver afectados ambos sexos, tanto hombres como mujeres. A nivel de cavidad bucal, las manifestaciones más comunes son la hemorragia oral, las cuales se suelen dar espontáneamente, y las hemorragias prolongadas tras extracciones dentales sencillas u otras intervenciones quirúrgicas de mayor grado. A nivel médico, se trata de controlar la hemorragia normalizando el tiempo de sangrado por medio de las concentraciones del factor 8. Cuando la enfermedad de von Willebrand es de tipo 1, se recomienda el uso de desmopresina, y en el tipo 3 se suele utilizar crioprecipitados que son ricos en este factor de von Willebrand y los cuales están asociados a las transfusiones de plaquetas. A nivel odontológico, hay que evaluar cada caso según el grado de hemorragias y la gravedad de la enfermedad que el paciente presente. Evitar las técnicas anestésicas tronculares para tratar de limitar el rompimiento de vasos sanguíneos que pudiesen estos derivar a una hemorragia, y se recomienda el uso de anticoagulantes como el ácido aminocaproico junto con un crioprecipitado, así como también el uso del ácido tranexámico o la misma desmopresina. Y ya por último, hablemos de otro caso que este suele ser bastante común en la consulta odontológica, incluso más de lo que podríamos pensar, que son aquellos pacientes que están bajo el uso de anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, antiagregantes orales, ya que en la actualidad muchas enfermedades, destacando la enfermedad isquémica del corazón, las trombosis venosas profundas y la implantación de prótesis valvulares, entre otras, son alteraciones que son tratadas generalmente con este tipo de fármaco anticoagulantes. Y entre estos fármacos de los que estamos hablando, para un tratamiento anticoagulante oral, los más comunes a utilizar son la heparina, los fármacos cumarínicos, tanto la warfarina, el dicumarol, como el acenocumarol, y los antiagregantes plaquetarios, de los cuales el más común y el más conocido es el ácido acetilsalicílico. Los primeros, la heparina, suelen generar inhibición del efecto de la trombina, así como de los factores K dependientes activados,
y su efecto se mide generalmente por medio de un examen de laboratorio de tiempo parcial de protrombina activado. Los fármacos cumarínicos, son antagonistas de la vitamina K y su efecto se va a ver generalmente medido por medio de un examen de tromboplastina. Es así como los antiagregantes plaquetarios van a inhibir la ciclooxigenasa plaquetaria, bloqueando la formación del tromboxano tipo A2, lo cual va a disminuir la viscosidad de las plaquetas y a su vez va a hacer esto de que sea más difícil que se agreguen para formar el famoso tapón plaquetario. En estos casos, los pacientes que se acerquen a nuestra consulta bajo los efectos de un tratamiento anticoagulante por vía oral, tenemos que tener en cuenta que el 90% de estos pacientes, si llegasen a presentar una hemorragia post-extracción, generalmente no se deben a los fármacos, más en realidad puede deberse a cualquiera de estos factores: un manejo traumático de los tejidos blandos, falta de indicaciones postoperatorias, o aunque le hayamos dado unas indicaciones adecuadas, el paciente no las sigue, una manipulación excesiva del alvéolo o del otro sitio operatorio que estemos trabajando, falta de control en la succión, ya que esta puede causar un efecto de fibrinólisis en el sitio de la herida, así como un mal manejo del uso de analgésicos, es decir, que el paciente se autorreceta el ácido acetilsalicílico u otros AINES que pudiesen estar relacionados a un aumento del riesgo de sangrado como el ibuprofeno o el naproxeno. Entonces hay que tener muy en cuenta que en estos tipos de pacientes debemos delimitar la parte analgésica, de preferencia a fármacos como el acetaminofén. Y repito, siempre en casos de emergencia o urgencia que pues no se puedan planificar de mejor manera los procedimientos clínicos. Y ya aterrizando, las recomendaciones que les puedo hacer a los colegas, a los odontólogos, incluso pues para que los pacientes conozcan y sepan el tipo adecuado de protocolo de manejos en su situación cuando estén bajo el efecto de tratamientos anticoagulantes orales, es que primero que nada hay que hacer una historia clínica completa y minuciosa de tanto del historial del paciente como los historiales familiares, una adecuada evaluación intraoral para poder detectar e interceptar patologías que pudiesen derivar a procedimientos más complicados y poderlos tratar previamente de forma más conservadora. Se recomienda siempre, en caso de que vayamos a hacer procedimientos un poco más invasivos, realizar una analítica preoperatoria por medio de examen de laboratorio, sean estos ya hemogramas que midan los hematíes, leucocitos o plaquetas, o del estado de coagulación de estos pacientes por medio del examen de tromboplastina parcial, tiempo de protrombina, así como el tiempo de tromboplastina parcial activado, el INR del cual ya hemos hablado anteriormente, y el tiempo de sangría per se. Tratar de mantener técnicas quirúrgicas atraumáticas, utilizar hilos de sutura reabsorbibles para evitar que el paciente al regresar y retirar nosotros las suturas tengamos que romper capilares nuevamente, así como la utilización de gasas remojadas en ácido tranexámico que pueden colocarse posterior a una extracción durante unos 20 minutos para generar esta hemostasia. Prescripción de enjuagues como el ácido tranexámico en 10 mililitros durante 2 minutos cada 6 horas por 7 días, o el uso de cualquier otro tipo de hemostático local, como por ejemplo los que les presento en este cuadro. Hacer énfasis de que probablemente no todos estén en todos los mercados en los cuales están viendo este video, pero en caso de poderlos encontrar en nuestro medio, podemos utilizar celulosa regenerada oxidada, esponja de gelatina oxidada o gel foam, trombina tópica, cloruro de aluminio, la misma epinefrina pura en concentraciones de 1 en 1000. Aquellos colegas que tengan acceso a un electrocauterio y se pueda determinar específicamente la zona donde está generándose la hemorragia, se puede utilizar una cauterización de la zona, una buena sutura, la cual nos ayude a generar una hemostasia por medio de la oclusión de los vasos capilares. Pero bien, si en dado caso cualquiera de estos componentes es difícil de encontrar en nuestra zona, en nuestro mercado, probablemente sea muchísimo más fácil encontrar el ácido tranexámico en cualquiera de sus presentaciones, el cual es un fármaco bastante útil antihemorrágico, el cual nos va a servir para poder en todo caso generar hemostasia en el área donde estemos trabajando. Solo que, como les repito, en este caso pues sí necesita un poco más de práctica, un poco más de conocimiento por parte del operador, ya que generalmente esto suele hacerse o suele indicarse por medio de infusiones intravenosas, es decir, parenterales. Pero bien, al final pues lo que tengamos a la mano, siempre y cuando nos ayude a parar la hemorragia, la cual está poniendo en riesgo la vida del paciente, pues obviamente puede ser de mucha utilidad el manejar cualquiera de estos componentes en nuestra consulta diaria.
como les repito, siempre de forma preventiva para tratar de evitar que estos escenarios se nos presenten y no poderlos controlar o no poderlos manejar adecuadamente. Por último, también nosotros como odontólogos debemos de saber manejar el dolor por medio de analgésicos en estos casos, los cuales no nos vayan a generar todo el efecto contrario de lo que queremos. Es decir, podemos limitarnos a la parte del paracetamol y este puede utilizarse con o sin codeína en estas situaciones y no hay ningún problema. Y hay que tener muy en claro que no se deben de realizar procedimientos quirúrgicos a nivel de cavidad bucal en pacientes que presenten un INR superior a 3.5, ya que en estos casos es mejor enviarlos donde el hematólogo, que haya un control adecuado de su situación y luego poderlos ver nosotros ya en nuestra consulta, o en casos o situaciones más extremas a nivel hospitalario, siempre utilizando la interconsulta del médico hematólogo y, si es posible, el apoyo de los mismos dentro del procedimiento que hagamos en el nosocomio. Y como les mencionaba anteriormente, generalmente se puede presentar la mayor cantidad de problemas cuando no se le dan las indicaciones adecuadas al paciente o este no las sigue al pie de la letra y pone en riesgo de hemorragias cualquier procedimiento que nosotros realicemos en ellos. Y es por eso que hay que indicarle a estos pacientes una terapéutica adecuada que reduzca el riesgo de hemorragias postoperatorias. Entiéndase estas como colocación de hielo en la zona para generar una vasoconstricción, dieta blanda lo que dure la lesión en sanar, evitar que el paciente se haga enjuagues vigorosos, lo cual pueda reventar o romper el coágulo que se ha formado, que esté consciente el paciente que debe evitar introducirse cuerpos extraños y sólidos o rígidos a la boca mientras el proceso de cicatrización se esté dando, evitar la succión excesiva por medio de nuestros eyectores y decirle al paciente que debe reposar mucho más en casos como estos luego de cualquier procedimiento que haya sido una intervención quirúrgica en la cavidad bucal de estos pacientes. Así que bien, esta es la información que yo les traía, esta es la plática que yo quería compartir con ustedes en esta ocasión. Espero haya sido de muchísima utilidad como siempre para ustedes. Y en el caso de que ustedes quieran aumentar la información o quieran indagar un poco más en todas estas patologías que pudiesen generarnos complicaciones en nuestro proceder diario en la consulta, les comparto nuevamente la información por medio de la bibliografía de la cual me he apoyado para poder realizar este tema. Sin más, en mi caso, como siempre, les comparto mis redes sociales para que ustedes puedan escribirme sobre comentarios, sugerencias de temas para poder tratar a futuro. Y por el momento me voy despidiendo nuevamente, su servidor, el Dr. Alejandro Miliani, como siempre disfrutando de su compañía y esperando que hayamos aprendido un poquito más durante todo este tiempo. Los dejo hasta aquí sin más. Hasta la próxima, señores, señoras, se me cuidan y nos vemos pronto. Hasta luego.